En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Hágase la Luz. Si estuviéramos en el sur estaría sonando una sirena de bomberos porque es el mediodía acá en TX Plus, en otro capítulo en este nuevo horario de Hágase la Luz, y estoy junto a don Sebastián Campos. Hace rato que no estábamos juntos, Sebastián. ¿Cómo estás? Hace rato estaba ahí metido entre libros, estudios y pruebas, encerrado aquí en los cuadernos, pero todo bien por acá. Qué bueno. Me alegro. Oye, Sebastián, hoy día vamos a hablar un poco como de las proyecciones de los sistemas. ¿Ah? Un arte. Diversas instituciones y organizaciones han hecho proyecciones, estamos hablando del sector energético, en cuanto a oferta, demanda y ciertos fenómenos que van a afectar el desarrollo del consumo en el futuro. Por ejemplo, a manera retrospectiva, en Chile, nuestra brújula original era el precio nudo, que después tuvo el apellido de precio nudo de corto plazo, donde en una simulación de 10 años un poco se esperaba o se emitía un producto que en ese tiempo, estamos hablando de 20 años atrás, era el barómetro de cómo el Estado, el gobierno de Chile, pensaba que el sistema se iba a desarrollar por los próximos 10 años. En algún momento nos dimos cuenta que 10 años es muy poco en términos eléctricos y es necesario tener políticas energéticas de mucho mayor longitud, de mucho más largo plazo, y es donde aparecen ciertas herramientas, por ejemplo, como la PELP, la planificación energética a largo plazo, donde ya obviamente hay elementos de política pública y de cómo queremos que se vaya desarrollando el sistema eléctrico, el sistema energético en el futuro. Y cómo nos hacemos, o cómo esa pregunta sube, si es que la definimos en el sentido de, ¿y Latinoamérica cómo lo hace? ¿Cómo lo hace Europa? ¿Cómo lo hace una región? ¿Eh? Si nosotros o cada país tiene sus propios problemas y sus propias metodologías y realidades, ¿cómo se hace a nivel macro, a nivel global? Y creo que ese es uno de los temas relevantes porque todo apunta a la integración regional en Latinoamérica, y así como lo han hecho otros países y otros estados. Entonces vamos a conversar de eso hoy día, Sebastián, y yo no sé si obviamente tú quieres aportar algo con respecto a esta temática. No, o sea, súper de acuerdo, ¿no es cierto?, un poco con la integración. Hay que siempre pensar que este problema es un problema global, ¿cierto? Y al ser un problema global, las soluciones vienen de todos. ¿Sí? Y yo creo que esa es un poco la dinámica en que tenemos que entrar, en que probablemente los últimos 100, 200 años, ¿no es cierto?, han estado muy marcados un poco por la competencia entre los países, y eso de alguna forma ha identificado no tan solo los trayectos políticos, también los trayectos, ¿no es cierto?, geopolíticos que se han desarrollado en distintos niveles del mundo. Pero cuando uno empieza a decir, oye, ¿en qué punto estamos y hacia dónde llevamos este planeta con este nivel de competencia un poco extremo? Nos damos cuenta que en realidad el modelo al parecer no está dando los resultados que estábamos esperando, ¿cierto? A lo mejor si hemos mejorado en desarrollo, si hemos mejorado, ¿no es cierto?, en condiciones económicas para las distintas naciones, a lo mejor no de la forma tan igualitaria como quisiéramos, y de alguna forma tenemos, ¿no es cierto?, sectores bastante más pobres que otros a nivel mundial. Sin embargo, yo creo que el momento, o sea, ya llevamos harto de rato pensando esto, ¿no es cierto?, en que tenemos que cambiar el switch y entrar un poco, pasar desde la época de la competencia a la época de la colaboración, ¿no es cierto?, de la cooperación. Y eso es súper importante el momento de poder entender estos problemas, ¿no es cierto?, ambientales, y estos problemas globales también, como mencionaban, que si no cooperamos y logramos y seguimos compitiendo y compitiendo por quién es, ¿no es cierto?, de alguna forma la superpotencia más grande, el planeta probablemente va a salir, ¿no es cierto? Hoy ya lo tenemos bastante sobresaturado sobre los recursos que tenemos. Y en ese sentido, el hecho de desarrollar herramientas globales y desarrollar visiones estratégicas que nos permitan guiar y decir, oye, ¿hacia dónde como mundo queremos ir? ¿No es cierto? Dado que es tan complejo elaborar una visión común, que yo creo que eso es muy complejo, por la cantidad de sociedades distintas que existen en el mundo, por la cantidad de países y formas, culturas diferentes, ¿cierto? Y cada sociedad y cada cultura tiene un propósito distinto, y de repente esos propósitos no conversan entre las distintas naciones. Pero hay un momento en que sí hay un momento de decir, oye, hay que tomar un punto común, y hay herramientas, ¿cierto? Hay instancias como la COP, donde se conversan estos temas. Ya hemos tenido algunos invitados, ¿no es cierto? A Montserrat, ¿no es cierto?, que estuvimos conversando hace un tiempo respecto a esto, respecto a cómo se toman estos grandes desafíos y hacia dónde, ¿no es cierto?, también mirar la brújula y decir, oye, ¿cómo llegamos a esta meta que nos autoimpusimos de
decir, oye, no superemos los 1,5 grados al 2050. Lo cual se ve complejo, y será probablemente el desafío, uno de los mayores desafíos que tengamos, es que seguir, ¿no es cierto?, desarrollando nuestra sociedad, pero consistiendo, o sea, adoptando que existe un universo en que no podemos, ¿no es cierto?, superar. De lo contrario, nuestro planeta no da los recursos para subsistir. Así es. Como dice el dicho, siempre hay un chileno en todas partes. Y en uno de estos organismos que hacen este tipo de análisis y proyecciones globales, que es la Agencia Internacional de Energía, tenemos un compatriota. Su nombre es Javier Jorquera Copía, y va a ser nuestro invitado esta matiné de este día martes, y vamos a conversar un poco de cuáles son las funciones, qué es lo que hace, cuáles son los impactos de los análisis de la Agencia Internacional de Energía, y también cómo eso nos afecta a nosotros acá en Chile. Así que vámonos derechito a esa conversación, pero antes, don Sebastián, ¿qué vamos a escuchar? Eso, vamos a escuchar un temita ahí para entrar en calor, ¿no es cierto? Vamos con War, Lowrider. Fantástico. Nos vemos en un par de minutos acá en Hágase la Luz. All my friends know the low rider. The low rider is a little higher. Low rider drives a little slower. Low rider is a real goer. Hey. Low rider knows every street, yeah. Low rider is the one to meet, yeah. Low rider don't use no gas now. Low rider don't drive too fast. Take a little trip, take a little trip, take a little trip and see. Take a little trip, take a little trip, take a little trip with me. Y ya estamos, aquí pueden ver a nuestro invitado de este día martes. Está con nosotros Javier Jorquera Copier. Y vamos a investigar y a conversar con él. Primero, perdón, saludamos a Javier. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto tenerte acá. Hola, encantado, mucho gusto. Como les comentábamos en la editorial, queremos investigar un poco sobre la Agencia Internacional de Energía, que es el lugar donde tú, Javier, trabajas en este momento, donde desarrollas tu carrera profesional.
para indagar un poco cuáles son nuestra relación como país, qué es lo que hace la agencia internacional. Entonces, siempre hemos escuchado hablar de ella y nos gustaría un poco desentrañar cuál es básicamente nuestra relación. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Así que dejo aquí a mi partner, don Sebastián, para que nos cuente con quién vamos a conversar hoy día. Eso, bienvenido Javier a nuestro programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, para todos nuestros queridos radioescuchas, bueno, Javier es ingeniero civil de industria, menciona en electricidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es magíster en ciencias de la ingeniería de la misma casa de estudios. Ha realizado su carrera profesional principalmente en la Agencia Internacional de Energía, como comentaba Danilo, primero como analista interno en el área de hidrógeno, luego como analista de la División de Mercados de Gas, Carbón y Electricidad, y actualmente es analista en la Unidad de Integración de Renovables y Seguridad Eléctrica. Así que muy bienvenido Javier, un gusto tenerte por acá y qué bueno que sea una grata y entretenida conversación. Y partamos de inmediato, Danilo, porque acá en Hágase la Luz el tiempo vuela, ¿cierto? Sí, Javier ha investigado hartas cosas, incluso un par de papers que estuvimos ahí mirando, así que te vamos a preguntar cómo también esa beta personal, académica, investigadora, se entrelaza con tus funciones o con lo que tú haces en la agencia. Entonces, esto es como, la primera pregunta uno sale de la universidad, claramente analiza el mercado laboral nacional, podría trabajar en esta empresa, en esta organización, etcétera, pero una cosa muy distinta es ir a trabajar a la Agencia Internacional de Energía y en el extranjero, porque está en Francia, está ubicada la agencia. Entonces, lo primero que queremos comentarte es cómo llegaste a trabajar a la Agencia Internacional de Energía y además ahí complementar nos imaginamos que es un entorno obviamente muy multicultural, perdón, y quizás cuéntame qué significa trabajar en ese espacio tan relevante para la energía internacional. Claro, encantado. Bueno, nuevamente agradezco la invitación, muy feliz de estar aquí con ustedes, Danilo y Sebastián. Bueno, ¿cómo empezó todo esto? Yo creo que estas cosas como que nunca pasa hasta que te pasa. Yo tenía una vocación por partir, en algún momento tener una experiencia internacional cuando estaba estudiando. Me gustaban mucho las políticas públicas, la área de energía, y quería siempre buscar un trabajo con ambas cosas. Entonces yo, por esa motivación, yo busqué mi práctica y conseguí una práctica del Ministerio de Energía. Esto fue empezando a inicio de 2020, como justo prepandemia, así tuve suerte que alcancé a hacerla entera en persona y trabajé ahí con Carlos Barría, con Benjamín Maluén, harto otros colegas que de hecho les mando un saludo porque estoy muy agradecido de ellos también, en la parte de hidrógeno. Más que nada hicimos algunos análisis y ayudé a hacer análisis previos para lo que después llevó a ser la estrategia de hidrógeno de Chile, y que se publicó a fines de ese año. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, llegó la pandemia, yo ya estaba encerrado como todos y todas en la casa, ¿no es cierto? Y ahí justo Benjamín, que era mi supervisor de la práctica, él conocía a la gente de la agencia en la parte de hidrógeno, y él vio que en LinkedIn ellos postearon un llamado para un practicante que fuera de magíster, que justo era mi caso, que tuviera experiencia en hidrógeno en una organización de nivel nacional, que era el ministerio. Entonces yo calzaba perfecto, tuve mucha suerte, así que en ese caso postulé, esperé, bueno, después de Navidad que me llegara el llamado, tuve la entrevista, y después empecé remoto en Chile, siempre me acuerdo, el 15 de febrero de 2021. Entonces ahí empezó mi recorrido en la agencia, y llevo, desde que empecé en Chile, llevo ya un poco más de 3 años. De ahí me vine para París eventualmente. En esa práctica trabajé en temas de hidrógeno en Latinoamérica, hicimos un reporte que se publicó en agosto de ese año, y después me pasaba a harto equipos, trabajando más que en temas de mercado eléctrico, integración de renovables, un poco de carga de vehículos eléctricos e integración eléctrica regional, por ejemplo. Y la agencia, bueno, es un entorno súper entretenido. Honestamente, yo me siento muy afortunado de estar acá y me lo tomo con mucha responsabilidad porque no somos muchos los de Chile que estamos en este espacio, así que es como un doble gusto y también doble responsabilidad. Es un espacio de una organización intergubernamental, entonces básicamente nuestros clientes, por así decirlo, nuestras contrapartes son los gobiernos más que nada, por mucho que igual conversamos con académicos, con industria, todo el tema. Estamos basados en París. Una noticia que les puedo dar es que hace poco se anunció un centro regional en Singapur. Vamos a trabajar harto con sudeste asiático, pero por ahora estamos más que nada en París. Y es un entorno súper motivante. Tengo colegas de orígenes muy distintos. Yo me siento, bueno, una colega que es de Australia, tengo colegas de Francia, no sé, de Indonesia, colegas que son de orígenes muy distintos y también con conocimientos muy variados. Entonces realmente me siento muy suertudo de estar aquí en este espacio y uno aprende muchísimo todos los días. Oye, ¿cuántos chilenos hay allá? Somos ahora ¿O de los 4, porque Ah, sí, hay uno que llegó hace poco, el Sergio Cáceres, que de hecho llegó al ministerio antes. ¿ya? Está mi jefe que se llama Pablo Evia, que él también es chileno, tiene varios pasaportes, pero eso incluye el chileno.
y otra estudiante de la Universidad de Chile que se llama Francis Pinto. Somos 4 personas de Chile, Mira, una legión importante ya. Qué buena, haciendo patria, dicen. Haciendo Sí. patria, claro. No, felicitaciones. buena Gracias. armada. Saludo al Pablo también, el compañero mío el Pablo, así que un saludo para Sí. ella. Oye, la Agencia Internacional celebró hace poco su aniversario número 50, ¿no es cierto? La agencia fue creada en 1974 bajo un contexto de la famosa crisis del petróleo en el año 73, ¿no es cierto? Donde la OPEP decidió no vender petróleo a quienes apoyaran a Israel en la guerra del Yom Kippur. En estos 50 años, ¿cómo han evolucionado, ¿no es cierto?, los principales focos de interés de la agencia, que entendemos, ¿no es cierto?, que se crea a partir de algo más de seguridad energética en algunos países y cómo transita, ¿no es cierto?, hasta esta etapa en que de alguna forma está tomando un poco la batuta en el tema de escenarios energéticos, que vamos a hablar también un poquito en la siguiente consulta. Mm. Sí, bueno, la agencia, como tú bien decías, Sebastián, se creó en 1974 en el contexto de crisis del petróleo. Entonces, inicialmente, y ese mandato sigue hasta el día de hoy, no es que se haya cambiado, el objetivo era coordinar respuestas entre los países miembros para enfrentar problemas del suministro del petróleo internacional. Como por ejemplo fue esa crisis, también de hecho pasó que una respuesta coordinada para liberar petróleo al mercado recientemente con la crisis energética que estuvo relacionada a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Entonces, el foco número uno de la agencia, al menos en el mandato, si uno lo ve desde el punto de vista más legal, ¿cierto?, tiene que ver con seguridad energética. Pero ¿qué pasa? Han pasado muchos años y obviamente el mundo en materia de energía ha cambiado muchísimo. Entonces pasa que en 2015 el actual director ejecutivo de la agencia, el doctor Fatih Birol, él asumió como director ejecutivo y él avanzó a la agencia en 2 aspectos, al menos, son muchos temas, él es excelente guiando la agencia, pero al menos 2 aspectos que yo quiero destacar. El primero es que él expandió la familia de la agencia, entonces tenemos ciertos países miembros, pero en este caso lo que él empujó y con el apoyo de los países miembros de la agencia es que avanzáramos a tener relaciones con países más allá de la OCDE. Por ejemplo, con Brasil, con India, países en África como Senegal, Kenia, vemos China, Argentina, Egipto, por ejemplo. Entonces eso fue un movimiento súper importante para dar más validez a la agencia, también para poder llegar a otros lugares y al final nosotros queremos ayudar a todo el mundo, no solamente a ciertos países en particular. Y otro aspecto es que también hemos empezado a enfocarnos mucho más en temas de cambio climático, como decía, sin perder la beta de seguridad, pero estamos ampliando nuestro foco al punto que hoy en día somos la autoridad líder global en materia de energía y transición energética, porque llevamos todos los combustibles, no solamente renovables, no solamente petróleo, sino que todos los aspectos y buscamos dar un análisis neutral y objetivo. Entonces, en este caso, como les comentaba, la seguridad energética sigue siendo importante. Además, hace poco estamos mirando harto temas de minerales críticos como el litio, por ejemplo, entonces también quieren extender el trabajo de seguridad porque los países no quieren que haya riesgos de seguridad en las cadenas de suministro, por ejemplo, de baterías, cosas así. Entonces, esto igual es un poco de acción. Y creo que eso más que nada resume todos los cambios que, como te decía, han sido muchísimos, pero creo que muy buenos y en la dirección correcta. Sí, podríamos decir que el cambio climático también es un tema de seguridad energética, ¿cierto? De seguridad energética ya global, ¿cierto? Es que si no lo enfrentamos, no vamos a ningún lugar, no tenemos nada que cuidar. Oye, Sí. y en ese sentido, ¿cómo sientes que está posicionada hoy día la agencia? Porque claro, uno ve siempre desde afuera y ve la agencia, ¿cierto?, que bien potente hoy día en sobre todo estos últimos años. En la COP, por ejemplo, tuvo una participación de alguna forma. ¿Cómo ves tú cómo se ha ingresado la agencia en estas redes, ¿no es cierto?, más renovables o más de cambio en el mundo? ¿Es escuchada? Yo creo que tenemos, de hecho, mucha suerte de tener un espacio muy grande con los gobiernos. De hecho, el año pasado en el G7 invitaron al doctor Fatih Birol, nuestro director ejecutivo, a Hiroshima y ahí estuvieron discutiendo, también que me parece que hicimos un par de reportes al respecto. Sí, de hecho se publicó un reporte a fin de año después del G7 en cuanto a cómo abordar los riesgos de cadena de suministro y la concentración de los recursos. También vamos al G20, de hecho estamos trabajando mucho con Brasil, que ahora va a ser el que lidera el G20. Y también estamos en contacto muy, muy cercano con lo que es la Unión Europea, por ejemplo, con Estados Unidos, con otros países de hartos aspectos. Solo parte un par de ejemplos más. Tuvimos hace poco, como les contaba, quizás antes del programa, el aniversario 50 de la agencia, que fue un evento ministerial de 2 días. Y en ellos contamos con invitados de la talla de John Kerry de Estados Unidos, Ursula von der Leyen de la Comisión Europea, un montón de ministros, no sé, de Canadá, de Brasil, de otras partes. Entonces, tenemos suerte y creo que a la vez también es mucha responsabilidad de tener un espacio muy grande con los gobiernos y con el sector energético en general, quienes cuentan con nosotros para darles los análisis más recientes y más
preciso respecto a cómo abordar las materias energéticas que son muy diversas. O sea, estamos trabajando temas de cocción limpia, que es muy importante en África, temas de integración de renovables, por ejemplo, temas de, por ejemplo, redes eléctricas, como publicamos un reporte el año pasado. Entonces, tenemos mucha suerte, yo encuentro, y que es mucha responsabilidad de tener un espacio en la escucha del sector energético global, y eso lo estamos tomando de la forma más objetiva posible. Oye, el ejercicio de hacer proyecciones es súper complejo. Y ya lo sabemos acá, que incluso podríamos decir que somos un país de una demanda pequeña, en Chile, y aún así nos cuesta mucho, no porque por capacidad, sino porque el problema de la predicción y de la proyección en sí es un arte complejo. Y si eso lo extrapolamos a las proyecciones y un poco lo que tiene que pasar a nivel mundial y lo que hace la Agencia Internacional de Energía debe ser mucho más complejo. Entonces, en ese ámbito, porque la agencia lleva muchos años desarrollando estos escenarios energéticos, toma variables, etcétera, etcétera, y más encima ahora le ponemos todo el dinamismo a la transición energética mundial. Varias preguntas ahí, pero partamos por cómo se van caracterizando y construyendo estos escenarios que después son la base de las recomendaciones y las publicaciones que hacen allí. Claro. Mira, los escenarios que usamos en la agencia han tenido varios nombres a través de los años, pero el set de escenarios actual que tenemos son 3. Está el que en inglés se llama STEPS, que básicamente en español es el escenario de políticas declaradas. Este escenario considera las políticas actuales y las políticas que están, en el fondo, anunciadas que se van a implementar. Entonces es un escenario que se enfoca en considerar todo lo que son las medidas que están implementadas o medidas que se van a anunciar. El segundo escenario, que es el escenario de compromisos anunciados, es un escenario que asume que todos los compromisos, por ejemplo, las NDC, y también las metas de carbono neutralidad que los países han anunciado, se van a cumplir. Entonces hay una diferencia entre ese y el otro, porque en este escenario puede haber ciertas diferencias, porque a veces los países no necesariamente han anunciado todas las medidas que van a llevar a ese cumplimiento del objetivo. Entonces el escenario STEPS solamente ve políticas y medidas, en ese caso las actuales y las que están anunciadas como medidas. El escenario APS, o compromisos anunciados en español, asume el cumplimiento de las metas anunciadas, y eso, como te decía, se basa en lo que los países han anunciado. Nosotros no les imponemos un compromiso, sino que solamente revisamos qué han anunciado en materia de, a nivel económico, a nivel de sector de energía completo, a nivel de un sector particular. Y el tercer escenario es el escenario que decimos el Net Zero by 2050, o emisiones netas cero en 2050. Y en este caso sí, es un escenario más normativo, porque en este caso se asume que el sector energético a nivel mundial va a cumplir con las metas del Acuerdo de París. Entonces, en este caso se asume que el calentamiento global no supera los 1,5 grados, y en ese caso es el escenario que está en línea con París. De hecho, ese escenario se lanzó por primera vez en 2021, cuando lanzamos nuestro primer reporte de Net Zero by 2050. Entonces, en ese caso, de ahí para adelante lo hemos usado bastante en algunos análisis de proyecciones de la agencia. Perdón, dale, Seba. No, iba a hacer una pregunta ahí, a lo mejor más, no sé si más polémica, pero ahora un poco más complicada. Oye, en estos escenarios, por ejemplo, el Net Zero, que uno de repente ya mira así y dice, oye, esta cuestión ya perdimos, ya se nos fue el tren y ya no son 1,5, estamos llegando, no sé, a los 2,5, si seguimos como estamos, ¿cierto? Y uno siempre le da vuelta que existe esta caja negra, ¿no es cierto? Los CCS, que se ocupan, ¿no es cierto? Para todo lo que te falta un poco, ¡pum!, le ponemos un CCS. ¿Cuánto de realidad tiene ese escenario, a tu juicio, ¿cierto? De manera más personal. O cuánto o qué tenemos que hacer, ¿no es cierto?, para poder que esas cosas se concreten de manera más integral. Una visión más personal también, Javier, ¿no? Bueno, una cosa es que nosotros no estamos asumiendo en ninguno de estos 3 escenarios alguno que sea más probable, son simplemente recorrer un futuro posible, y los 3 escenarios, incluido el escenario Net Zero, es en el fondo una forma de llegar a esta meta del Acuerdo de París. Entonces podría ser que eventualmente el mundo, incluso logrando esa meta, lo haga de formas distintas, con un mix energético diferente. Por ejemplo, quizás aún más renovable, aún más hidrógeno bajo en carbono. Entonces, eso quiero recalcar, que no es que nosotros digamos que esa es la forma de hacerlo, porque sabemos que cada país por separado tiene sus propias limitaciones y oportunidades.
En el caso del CCS, yo no soy experto en esa materia. Lo que sí reconozco y lo que dicen también los reportes de la agencia es que se reconoce como una tecnología que puede aportar, dependiendo obviamente de los avances tecnológicos, de los avances en R&D, por ejemplo, y los avances de despliegue. Pero es una tecnología que se ve como una alternativa útil, sobre todo en estos usos de, por así decirlo, última milla, que son difíciles de electrificar o las emisiones que cuestan abatir. Entonces, por ejemplo, en algunos casos, no tengo los porcentajes aquí a la mano, pero está considerado un poco de despliegue de CCS para usos industriales, por ejemplo, de calor de alta temperatura. También en algunos casos, creo que algunos países lo tienen también considerado para la parte de generación de electricidad en cierto porcentaje. Entonces, obviamente esto es una parte de muchas piezas y muchas palancas que tiene el modelo para al final dar el resultado del escenario que publicamos en los reportes. Oye, Seba, recordemos qué es lo que es el CCS, sistemas de captura de carbón, Sí. que hablamos en la Un sigla, sistema, ¿no es entonces, cierto?, que chupan el aire, agarran el carbón y lo entierran en la tierra, ¿cierto? Es Exacto, como el sí. chupa carbón. Entonces, Carbon sucks. eso se supone, eso se supone, a ver si lo explico bien, si no me ayudas, me ayudan, perdón, que de alguna manera las centrales térmicas podrían seguir funcionando con un sistema que es mucho más eficiente en la captura de emisiones, y agarramos este humo y lo enterramos así como para que no se vea, pero eso es, darle un poco más de vida útil a este sistema. O sea, hay varios tipos, o sea, sin ¿Ah? ser experto, pero está, por ejemplo, el que se llama captura directa del aire, que es Ujú. literalmente como tomar del aire y sacar CO2 de la atmósfera, o si no, el que es captura después de un proceso industrial o Ah, la planta. O sea, por ejemplo, la otra alternativa es que la planta de carbono o de gas, por ejemplo, que ya esté emitiendo, en vez de que ese CO2 salga a la atmósfera, se captura y se guarda y se usa para algo, por ejemplo. perfecto. Entonces, hay varias alternativas como les comentaba. Eh, a mí me queda una pregunta sobre lo... Ah, pero tú, perdón, ya nos contestaste de la probabilidad de ocurrencia de estos tres escenarios que ustedes los ven equiprobables o son, de alguna manera, qué es lo que piensa a la Agencia Internacional de cómo sería el desarrollo bajo alguno de estos supuestos que son las bases de cada uno de estos tres escenarios. Entonces, Javier, estamos llegando a la mitad del programa, como te diste cuenta, se nos pasa volando. Y en esta sección queremos invitarte a que nos dejes con una canción, la canción de intermedio, y que nos cuentes qué canción vamos a escuchar y por qué. A ver, para que nuestros audioscuchas conozcan aquí la música de Javier cualquiera copiar. Bueno, yo de hecho toco guitarra y soy fan de muchos estilos como tipo rock, también blues y jazz. También me gusta la música también con buena voz y un artista que para mí incluye todos esos aspectos, tiene aspectos más pop, también más blues. Y este tipo en realidad es un genio en muchos aspectos, es John Mayer. Ajá. Entonces me gustaría que tocáramos una canción muy conocida de él que se llama Slow Dancing in a Burning Room. Súper. Nos vamos con John Mayer entonces en esta intermedio, aquí está mediodía de martes en Hágase la Luz por TX Plus. Un par de minutos y estamos de vuelta. Eso. It's not a silly little moment. It's not the stone before the calm. This is the deep and dying breath of this love that we've been working on. Can't seem to hold you like I want to, so I can feel you in my arms. Nobody's gonna come and save you. We built too many false alarms. We're going down, and you can see it too. We're going down, and you know that we're doomed, my dear. We're slow dancing in a burning room.
was the one you always dreamed of. You were the one I tried to draw. How dare you say it's nothing to me? Baby, you're the only light I ever saw. I make the most of all the sadness. You'll be a bitch because you can. You try to hit me just to hurt me, so you leave me feeling dirty, cause you can't understand. We're going down, and you can see it too. We're going down, and you know that we're doomed, my dear. We're slow dancing in the burning room. Go cry about it, why don't you? Go cry about it, why don't you? Go cry about it, why don't you? My dear, we're slow dancing in a burning room. Don't you think we ought to know by now? Don't you think we should listen now? Don't you think we ought to know by now? Don't you think we should listen now? Don't you think we ought to know by Y ya estamos de regreso después de esta tremenda canción de John Myers aquí en Hágase la Luz, esta tarde de día martes, ya listos para ir a almorzar. Ya todos nuestros queridos radioescuchas están preparando el almuerzo y esperamos. Así que sigamos con esta entretenida conversación con Javier. Oye, y aterricemos de alguna forma estos escenarios que estábamos hablando, estos tres escenarios, ¿no es cierto?, de la Agencia Internacional de Energía, que proyectan un camino hacia el 2050 en el que podamos efectivamente enfrentar este tremendo desafío asociado al cambio climático. Y aterricémoslo en Latinoamérica, ¿no es cierto? Vayamos bajando, ¿no es cierto?, desde Latinoamérica hasta llegar a nuestro país. ¿Cómo se proyecta la transición energética de la región en base a las políticas energéticas regionales de cada país? ¿Qué falta para avanzar más rápido, ¿cierto? ¿Cómo se ve Latinoamérica en este embrollo de la transición hacia el 2050? Claro, feliz de contarles. Y bueno, como también les comentaba antes del programa, nosotros el año pasado publicamos un reporte que, de hecho, la primera vez que lo publicamos en la agencia, que se llama Latin America Energy Outlook, o en español sería, si no me equivoco, Perspectivas Energéticas de la América Latina. Ujú. Entonces, en este caso, yo también participé de ese reporte como buen chileno, aporté la expertise local y trabajé en temas de un poco en las proyecciones de Chile, como revisar las políticas públicas de algunos temas de Chile, y también escribí una sección sobre integración eléctrica regional. A nivel general, en este reporte, lo que nosotros vemos como la proyección de transición energética es que hoy en día las emisiones del sector energía en Latinoamérica están en torno a 1,7 gigatoneladas o 1.600 millones de toneladas de CO2. Esto es más o menos 5% del total mundial, para darles una referencia. Y pensando hacia adelante, considerando el STEPS, que como les contaba es el escenario que asume las políticas actuales y declaradas, en este caso estas emisiones de hecho aumentarían a nivel Latinoamérica y el Caribe a 2030 en un 2%. ¿Por qué? Más que nada por crecimiento económico, y eso llevaría, por ejemplo, a aumentar las emisiones de áreas como transporte e industria. Si bien las emisiones del sector eléctrico bajarían, el aumento neto total de todo el sector de energía sería positivo debido a estos otros sectores, como les contaba, que aumentan más que lo que baja el sector eléctrico. En cambio, si pensamos en un escenario distinto, que es el escenario que nosotros tenemos en la agencia, que es el APS, o el escenario de compromisos anunciados, en este caso las emisiones bajarían 10% en 2030 comparado con lo de hoy, y de hecho bajarían a la mitad en 2050. ¿Y qué falta para cerrar esta brecha entre el escenario de las políticas actuales y los compromisos que los países han tomado? Nosotros, el análisis que hicimos muestra principalmente 4 áreas. La primera y la más importante, hacer más rápida la adopción de energías renovables, que es más o menos
40% de esta mejora que falta para llegar al nivel que está en línea con los compromisos de los países. El segundo, que es un 21%, es avanzar electrificando la industria del transporte, por ejemplo, que es muy importante avanzar para reducir emisiones, por ejemplo, del uso del carbón, del gas y cosas del estilo, en diferentes usos y también en transporte, por ejemplo, la benzina. El tercer aspecto es impulsar la eficiencia energética para moderar el crecimiento de la demanda, porque al final si uno evita demandar más energía, ya te ahorras la pregunta de con qué la suplo, ¿cierto? Y el cuarto aspecto es, de hecho es bastante importante en varias partes del mundo, pero también en Latinoamérica, es impulsar acceso a soluciones limpias para cocinar. En algunos lugares aún se cocina con carbón vegetal, con algún combustible, entonces en este aspecto también hay un aspecto no solamente de reducción de emisiones, también un aspecto de justicia social. Ya. Entonces, esos son los cuatro aspectos que nosotros consideramos, como les decía, hacer más rápida la adopción de renovables, avanzar la electrificación de varios usos, impulsar la eficiencia energética y las soluciones limpias para cocinar, por ejemplo. Perfecto. Sí, o sea, nosotros tenemos un margen de crecimiento bastante grande debido a efectivamente lo que tú cuentas en cuanto a la electrificación de ciertos procesos que hoy día todavía se dan en base a otras fuentes que no son eléctricas. Bueno, nosotros en Chile tenemos un nivel, uno pensaría que tiene un nivel de electrificación importante, no es tan así. Todavía tenemos muchos procesos que se hacen en base a combustibles fósiles y realidades que son muy dispares en el resto de Latinoamérica, ¿ya? No es que todos vamos en la misma sintonía, sino que algunos van obviamente más avanzados que otros. No sé en qué papel y lugar iremos nosotros, pero tampoco es nuestra materia definirlo. Pero hay un poco en estas, cuando uno ve esto de manera global, quizás en cuanto, por ejemplo, a interconexiones eléctricas, etcétera, y a un mejor aprovechamiento de los potenciales renovables que tiene cada país, ¿ya? Hay algunos que tienen mucho potencial hidráulico, nosotros con el potencial solar y eólico, y así cada uno tiene una gracia, por así decirlo, en esta materia. ¿Cómo ustedes están viendo estas, quizás, no sé si barreras, decirlo así, o dónde hay que poner el ojo para avanzar en esta integración energética regional? Ya, mira, a nivel general, si te tomo la pregunta desde el punto de vista quizás más doméstico primero, en cuanto a las barreras para avanzar en la penetración de renovables, yo podríamos discutir un buen rato de qué barreras hay, pero yo quiero elegir para este caso tres. La primera es que nosotros identificamos, de hecho en este reporte en el que participé también de redes eléctricas, que publicamos el año pasado, hay un problema a nivel global que es las demoras en conexiones a la red de los proyectos en general renovables. ¿No? Tenemos que a nivel mundial hay al menos 1,5 terawatts de energía renovable que está esperando ser conectada a la red. Hay diferentes distribuciones por país, ¿cierto? Y también hay países en los cuales no estamos seguros cuánto es porque no hay mucha información, pero sabemos que al menos es eso en diferentes niveles de avance de los proyectos. Entonces, para eso pueden verse diferentes alternativas y ahí cada país tendrá que revisar cuál es su contexto para ver cuál es la mejor, pero por ejemplo se pueden revisar los procesos de aprobación de conexiones, que se va a hacer lo más eficiente, por ejemplo, planificando de manera más proactiva la red, para que no se armen unas colas tan largas de espera. También se pueden ver alternativas como, por ejemplo, contratos de conexión flexible. Se pueden ver quizás para maximizar la infraestructura de transmisión actual, es tecnología que no sé cómo se llama en español, que se llama Dynamic Line Rating, que se puede básicamente medir y ver en tiempo real cuánta capacidad hay en la línea. Entonces, eso es una alternativa que se podría ver para acelerar la integración de renovables y así seguir descarbonizando. La segunda alternativa que también comentaría es que, sin darte una recomendación, pero solamente mostrar el problema, la necesidad, es que puede haber en varios países necesidad de reformas regulatorias. Por ejemplo, nosotros en la agencia vemos que las baterías son un aspecto muy importante y un habilitante para la transición energética. Entonces, en este caso, habría que ver país a país si es que la regulación actual y el diseño de mercado actual habilita totalmente la entrada de las baterías para aportar, por ejemplo, flexibilidad u otros servicios al sistema. Y el tercero, también como lo comentaba antes, es expandir la electrificación a nuevos usos para que se puedan beneficiar de la electricidad limpia. Por ejemplo, más electrificación del transporte pesado, más despliegue de transporte quizás de flotas como buses, taxis, cosas así. Usos de calor en industria que también se pueden electrificar en gran medida. Y en otros usos que sean más difíciles de electrificar, por ejemplo, podría ser útil en la industria o en parte del transporte hidrógeno bajo en emisiones. Entonces yo veo varias alternativas
hablando a nivel doméstico, y si quieres después conversar un poco más en la parte más regional de la electricidad. Oye, ay, perdón, hablaste como de la información y que de repente no les llega buena información y eso es un elemento clave para la estimación y la realización de buenas predicciones. No vamos a empezar aquí a decir que cada y cual país no tiene datos, no vamos a llegar a ese pelambre, pero sí ese tipo de problemas o brechas de mejora, ustedes también se encuentran con eso y es así. ¿Qué tan fuerte es? Bueno, pasa que con varios de estos temas, Ujú. en general, no exclusivamente, pero principalmente economías avanzadas tienen información publicada. O sea, por Claro. ejemplo, si es que yo trabajé en temas de curtailment para el reporte Ujú. y manejo de congestión, y si uno busca globalmente los datos de curtailment en muchos países no están publicados, incluso en algunas partes de, no sé, Europa o de otros países de América, esos datos no están publicados. Me imagino que igual quizás lo recolectarán internamente en los operadores, ahí no estoy seguro, pero esa es una realidad, que en muchos de los temas que son más de frontera los datos no están. Ujú. Entonces, al final lo que nosotros hacemos es encontrar toda la información posible, también contactamos a los gobiernos para ver o los sistemas, por ejemplo, los operadores, para ver qué se puede encontrar, y en base a eso hacemos el mejor trabajo que podemos hacer humanamente, y con eso hacemos nuestro análisis. Bueno, ahí un llamado también. Bueno, nosotros yo creo que tenemos un buen sistema de información. Bueno, siempre es mejorable. Pero claro, vamos a hacer un llamado aquí de este pupitre a los reguladores americanos que mejoren la info. Eh, Eso, Seba. Bueno, Me parece. sí. Oye, bueno, estábamos hablando de renovables, estábamos hablando un poquito y quedó en la cola, yo creo, el tema de la integración regional. ¿No es cierto? Siempre hablamos, ¿no es cierto?, de la importancia, de alguna forma, de cooperar más, ¿no es cierto?, de cooperar más como región, de poder compartir los recursos, ¿cierto? Y son recursos, de alguna forma, que hay que pensar que no son infinitos, ¿cierto? Tenemos sol, viento que está distribuido y así, ¿no es cierto? Brasil tiene hidráulica y así podremos ir mezclando. Y probablemente Latinoamérica tiene condiciones bastante privilegiadas para poder subsistir de forma renovable. Sin embargo, la integración regional, al menos en Chile, no ha caminado mucho. ¿Cómo sientes tú, ¿no es cierto?, ese proceso actualmente? ¿Cómo podría promoverse también ese incentivo a estar más interconectados? Y también un poco cuál es el rol de Chile en esta película, ¿cierto? Porque también es importante que de repente uno dice, oye, todos quieren vender al final y todos quieren exportar, ¿cierto? Y ahí hay un problema, yo creo, medio político, económico entre los países que de alguna forma hay que lograr para poder cooperar. No sé, ¿cómo es tu visión ahí? Sí. Bueno, nosotros, de hecho, tenemos hartos reportes en la materia. También lo escribí en la sección que hice sobre Latinoamérica en particular, en integración eléctrica regional. El apoyo político para estas iniciativas es extremadamente importante. O sea, estas materias toman muchos años en estar materializadas. Por ejemplo, en Centroamérica, que es un mercado que ya está implementado. Si no me equivoco, en 1996 se firmó el Tratado Marco, y recién como en 2013, cuando la línea CIEPAC estuvo completada, se pudo empezar a comerciar de forma así totalmente establecida. Entonces, eso que muestra que es muy importante lograr que estos sean acuerdos de Estado y no solamente de un gobierno particular. ¿Y por qué nosotros en la agencia escribimos esta sección? Nosotros vemos que hay tres grandes beneficios de la integración eléctrica regional. Ujú. Uno es que sean sistemas más eficientes o más asequibles de menor costo. Nosotros, por ejemplo, hemos visto estudios del Banco Mundial, del BID y otras entidades que muestran que en caso de Latinoamérica en particular, no solamente en general, habría reducción de costos de operacionales, costos de inversión, porque se podría acceder a mayor cantidad de recursos distribuidos en varios países, y eso podría ser un beneficio no solamente para reducir emisiones, sino que también para reducir los costos, que obviamente es algo deseable para la gente que hace política pública. El segundo aspecto también es de seguridad eléctrica, y como la electricidad va subiendo en su importancia a nivel general en la matriz energética, va a ser más importante la seguridad eléctrica. En este caso tenemos dos ejemplos que muestran que ha sido útil. Por ejemplo, Brasil 2021 tuvo bastante sequía, como ustedes me imagino que saben, y en ese caso países como Uruguay aumentaron su exportación de electricidad a Brasil para poder ayudar a Brasil a afrontar esta situación. Mismo caso el año pasado con el Niño, Ecuador y Colombia. Colombia le exportó más a Ecuador para ayudar así a afrontar los apagones y la falta que tenía. El tercer aspecto es la descarbonización. Más allá de estos dos primeros dos, y quizás son factores más históricos que van a seguir siendo importantes, si queremos seguir avanzando en las metas climáticas, el hecho de poder acceder a recursos en aún áreas más grandes,
va a ayudar a que se integren más renovables, por ejemplo, solar, fotovoltaica, eólica, porque vamos a poder aprovechar mejor las complementariedades. Quizás en el norte de Chile, por ejemplo, va a haber en un momento más sol que en el centro, o quizás en Brasil, por ejemplo, podría en un momento haber más hidroelectricidad y quizás en Chile falta sol en ese momento. Entonces, hay ciertas complementariedades que se pueden dar a nivel instantáneo, también a nivel mensual y estacional, que dan cierta justificación para que sea algo de interés tener sistemas interconectados y con una integración de los mercados de los sistemas. Vamos a otro punto que también nos mencionaste durante el transcurso de esta conversación, que tiene que ver con la red eléctrica y este análisis que hicieron allá. Y es el rol que va a tener la transmisión y la infraestructura, no solamente la infraestructura clásica, sino que todo lo que significa, de alguna manera, mejorar y optimizar el uso de nuestra infraestructura de transmisión. ¿Por qué? Porque en Chile, eso ya lo estamos viendo, y también en otras partes del mundo, es cada vez más complejo construir y desarrollar líneas. Se están demorando más de lo que nos gustaría que eso pasase. ¿Qué tiene que suceder o cuáles son los grandes, te podría decir, conclusiones de este análisis que hizo la agencia para seguir avanzando en el despliegue de redes eléctricas, no solamente en Chile, sino que obviamente en todo el mundo? Sí. Mira, nosotros el mensaje más clave quizás del reporte es que las redes eléctricas son extremadamente importantes para la transición energética, entonces no basta solamente con despegar más solar, fotovoltaica y eólica o CSP, cualquier otra tecnología renovable, sino que hay que asegurarse de que teniendo de cierta forma ese auto muy moderno, muy bueno, que son esas energías, haya una autopista adecuada para poder llegar al camino. Entonces, en este caso, las redes eléctricas van a crecer o tienen que crecer no solamente por renovables, también porque los países se están expandiendo económicamente, va a haber más demanda eléctrica. También en algunos casos se requiere dar acceso a cierta gente que no tiene, entonces no es solamente por solar o eólica, sino que muchas razones están detrás del crecimiento necesario de redes en el mundo. Para darles una cifra, nosotros en nuestro escenario APS, que es el escenario que, como decía, asume el cumplimiento de los compromisos de los países, hacemos una estimación que de aquí a 2040 hay que básicamente instalar o renovar 80 millones de kilómetros de líneas, transmisión o distribución. Y eso básicamente lo mismo que tenemos hoy en día, o sea, es un desafío grande, y para darles un dato fake quizá, eso es como un quinto de la distancia que la Luna. Entonces, es un esfuerzo importante que hay que hacer, y eso implicaría en nuestros análisis duplicar la inversión anual en redes eléctricas, es decir, como decía, todos los aspectos de la red, no solo transmisión, de más o menos 300 mil millones de dólares globales hoy en día a más o menos 600 mil millones de dólares. Entonces, es un esfuerzo que es importante, pero nosotros creemos que se puede hacer y que es necesario hacerlo para seguir avanzando. En Latinoamérica, por ejemplo, para darles una cifra, en este escenario, como les decía, APS de los compromisos anunciados, nosotros lo que encontramos en nuestro modelo es que las inversiones en redes crecen 7 veces a 2050 comparado con hoy, y eso incluye expansiones de transmisión, pero también distribución, digitalización y otros aspectos bien importantes. Entonces estaríamos esperando un crecimiento importante y estamos seguros que eso es lo que puede ir avanzando en el camino porque los países están comprometidos con descarbonizar. Y ahora, como recomendaciones para hacer avanzar esto, nosotros damos 6 en este reporte. Una es avanzar en planificación estratégica y también integrada, es decir, no solamente el sistema eléctrico por separado en un silo, sino que también considerando el transporte, la industria y otros aspectos así del estilo. También decimos que hay que revisarlo según el caso de cada país, los esquemas de remuneración de inversiones, por ejemplo, todos los temas que son cómo se pagan las líneas, ¿cierto? La inversión y todas esas cosas para asegurarse que hayan incorporados también los beneficios, no solo los costos en esos análisis y asegurarse que puede haber innovación, como por ejemplo en digitalización. El tercer aspecto es reducir barreras para que la planificación sea más proactiva, es decir, no esperar a que haya proyectos esperando conectar y estén atrasados, sino que buscar ya en qué zonas del país podría haber más desarrollo, no sé, de carga de vehículos eléctricos o industria que se va a electrificar o que sea más proyectos renovables y tomar eso en consideración para acelerar los procesos. También es importante cuidar las cadenas de suministro, como ustedes bien saben, también usa estos metales como cobre, plata y otros, entonces es importante manejar eso con cuidado. Y los otros dos aspectos son asegurar que haya digitalización, que haya medición inteligente, que haya coordinación, sobre todo con sistemas tan complejos, que haya medición y procesamiento de datos adecuados. Y también el último aspecto son las capacidades, asegurarse que hayan profesionales que puedan entender estas nuevas tecnologías y que sean capaces de manejar su complejidad. Bueno, oye, ahí, y ¿cómo lidiamos con este tema, con el no en mi patio trasero, ¿cierto? Not in my backyard, que es el eterno problema de esta infraestructura que, claro, uno dice, oye, necesitamos crecer, necesitamos duplicar.
pero si nos damos 7 o 10 años en construir una línea, se termina complejizando, ¿cierto? Y de alguna forma generando riesgo. ¿Alguna recomendación respecto a trabajar esa parte un poco que también tiene que ver más con las comunidades, con las sociedades en su conjunto? Bueno, esto está fuera del área de trabajo directo de la agencia. Entonces, lo que te puedo comentar es que nosotros damos recomendaciones a nivel, incluso en algunos países, como el modelo o a nivel global, pero nosotros entendemos que ciertas realidades locales pueden llamar a soluciones distintas. Eventualmente, en esos casos, por ejemplo, podría ser necesario, en vez de tener líneas de transmisión más grandes o nuevas, quizás podría ser útil tener lo que llaman comunidades energéticas, tener más baterías, por ejemplo, locales, más soluciones de generación distribuida. Entonces, ese análisis es bien fino y obviamente va a tener que ser conversado con las comunidades. Y eso también va en línea con nuestra política actual de la agencia, que estamos queriendo avanzar en entender y dar recomendaciones de transiciones justas y centradas en las personas. Entonces, obviamente, nosotros no vamos a recomendar algo que vaya a estar pasando totalmente por encima de las comunidades, sino que nos damos recomendaciones más generales y nosotros confiamos que los gobiernos van a saber llevar esas recomendaciones a su contexto local, ya sea de una región o una comunidad en particular. Sí. Es como, dada la influencia de la agencia, es como, claro, y de manera particular es complejo, son grandes directrices que apuntan hacia el objetivo común. Y en ese sentido, Sí. aquí una pregunta de desconocimiento personal. ¿Cómo se hace público y se publicita, por ejemplo, el Energy Outlook de Latinoamérica o de las grandes redes? Porque, claro, generalmente, lo digo en mi caso personal, siempre alguien publica algo en una red social, LinkedIn, por ejemplo, y que hace alusión directa a un nuevo documento de la agencia. O ya ir directo a la fuente, que es meterse a la página de la misma institución. Pero eso, por ejemplo, y ahí donde desconozco, va acompañado, por ejemplo, voy a inventar un seminario o webinar, Agencia Plus, Universidad Católica, Universidad de Chile, donde se desmenuce de alguna manera los principales contenidos de esta información y documentación que es relevante para el desarrollo. ¿Existen esas instancias? Hay varias, de hecho hubo una en Chile, te cuento al tiro. Ya, Pero sí. básicamente hay instancias de lanzamiento, instancias donde estamos conversando con personas para preparar el análisis. Entonces, típicamente nosotros, si bien no todos los reportes se hacen lanzamiento público, algunos solamente se sube el PDF, ¿Ya? pero en muchos casos lo que hacemos es ya sea un evento con prensa y ciertos invitados particulares, se llama en embargo, como por invitación. Ajá, sí, sí, sí. Y muchas otras veces como reportes como el World Energy Outlook, hace un evento público que a veces presenta el doctor Fatih Birol o quien lideró el reporte, y eso es bastante común para muchos análisis de la agencia. Te puedo dar otros dos ejemplos de Chile. De hecho, para el reporte de Latinoamérica, nosotros tuvimos en la CEPAL el año pasado un workshop en marzo, yo sí, también sí, estaba sí. acá, ¿Verdad? en el cual conversamos un montón de temas con todas las personas que estaban ahí, académicos, académicas, personas de los gobiernos, especialistas de la industria, y en base a eso nosotros tuvimos alguna noción de los problemas más importantes de la región, algunas sugerencias, y después de eso seguimos el análisis y seguimos siempre en contacto con estas personas para estar seguros de que lo que se publicase al final fuese un producto que es validado y que hace sentido. Y a nivel de lanzamiento, bueno, mi jefe, le mando un saludo nuevamente, el Pablo Evia Koch. Él estuvo en Chile el año pasado, si no me equivoco, en noviembre, en un evento que se hizo en el Coordinador, para presentar el reporte de las redes eléctricas, donde ahí también hubo un espacio para preguntas y se discutió todos los principales resultados del informe. Entonces, en general, estamos buscando no solamente que el informe se publique y quede guardado, sino que también queremos hacer impacto, y al final lo que nos interesa no es solamente hacer un reporte y que quede ahí, sino que en verdad queremos ayudar a la gente y ayudar a los gobiernos a tomar la mejor decisión posible para su propio contexto. Bueno, ahí cuando haya algo nos avisan y acá lo avisamos Urbi et Orbi acá en Hágase la Luz, porque claro, el gran objeto, aparte de que obviamente los países tomen las recomendaciones, que también esto llegue a la mayor cantidad de personas para que empecemos a tomar conciencia no solamente del problema, sino cuáles son las soluciones. Y las soluciones que nos dice la agencia. Uy, ya estamos llegando, ¿cierto?, al final del programa. Así que, Javier, bueno, tenemos esta sección, ¿no es cierto?, que denominamos Hacer la Luz, que es una especie de minuto de confianza para un último mensaje para todos nuestros queridos radioescuchas. Así que, Javier, la radio es tuya. ¿Con qué nos dejarás el día de hoy? Bueno, a mí me gustaría cerrar esto con un llamado a la interdisciplina.
Todo esto son problemas que son súper complejos, que van a necesitar de muchas miradas distintas. Entonces, por eso para mí es muy importante lograr que todos los análisis técnicos que se hagan desde la agencia o cualquier otro lugar que haga análisis técnico de energía, siempre conversen con la realidad social y también la política pública. Tenemos desafíos muy grandes en materia de energía, en todo lo que es la energía, pero desde la agencia estamos convencidos y también estamos trabajando arduamente para ayudar a que los gobiernos y la sociedad en general puedan cumplir sus metas climáticas, y así queremos asegurar un futuro más asequible, más seguro y más sostenible para todos y todas. Potente. Así. Dice cierra un programa. Oye, Javier, te queremos agradecer este espacio que has compartido con nosotros, porque esta instancia, yo creo, opinión personal, a veces no tiene la difusión que deberían, ya, sobre todo por el impacto, como lo conversamos a lo largo de todo esto, de toda esta hora, un poquito menos, pero esta hora contigo. Y cómo estas directrices, y un poco sacar la cabeza a la cordillera y mirar qué es lo que está pasando afuera. Y que eso también nos sirva de experiencia interna. Es difícil porque nosotros somos punta de lanza en varios procesos de transición energética. A veces nos miran a nosotros. Y dado que estamos en la vanguardia, doble complejidad. Entonces, estas herramientas son útiles, estos consejos son útiles y ojalá que lleguen a la mayor gente posible, no solamente a los que estamos involucrados en el sector, sino que a la población en general. Así que muchas gracias, Javier, por este tiempo que nos has regalado. Sí, encantado, muchas gracias por el espacio. Para mí es un gusto estar aquí conversando con ustedes y contarles un poco de lo que hacemos todos los días en la agencia. Eso. Súper. Muchas gracias, Javier. Sí. Gracias por este espacio y te deseamos el mayor de los éxitos, ¿cierto? Ahí en Francia y en tu carrera ahí en la Agencia Internacional de Energía. Así que, Danilo, ¿con qué nos va a dejar para despedir este programa de Hágase la Luz? Eso, vamos a dejar que se vayan a almorzar y nos vamos con un potente tema, Faith No More, Dig in the Grave. Así que cerramos esta matiné de TX Plus con Hágase la Luz. Así que nos vemos la próxima semana con otro gran invitado como el que tuvimos hoy día. Gracias, Javier. Nos vemos, Seba, la próxima semana. Nos vemos. Chao, gracias. Chao.